Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola amigos que nos visitan a través de Vida TV, estamos en Perlas de Sabiduría. Quiero contarles que en una oportunidad estuve en un museo y este fue el de Botero, que queda en la ciudad de Bogotá, y me gustó muchísimo porque pude ver a través del artista muchas cosas, ¿no? Vi colores, vi líneas, vi texturas y también vi lo que él quería expresar a través de cada uno de sus cuadros. Aunque esto no lo hago muy a menudo, de verdad que fue una experiencia muy maravillosa. Y quiero hablarles acerca de un retrato de otra persona, ¿sí? Un retrato de un siervo, el cual está plasmado en palabras. Y este fue el que el Señor nos hizo en las bienaventuranzas. Allí podemos encontrar lo que el Señor quería dar a conocer de las características acerca de un siervo. Y ahí podemos ver sus cualidades y además los beneficios o las bendiciones que el Señor deja a cada una de estas personas, ¿sí? Que le sirven a Él. Pero en esta oportunidad solamente voy a hablar de una de las bienaventuranzas. Voy a hablar de la que está en Mateo 5, versículo 7. Y dice de la siguiente manera, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es una persona misericordiosa? Bueno, una persona misericordiosa es aquella que está presente o está atenta a la necesidad de alguien, ¿verdad? Es aquella persona que quiere ofrecer una ayuda a esa persona que pasa dificultades, adversidades, preocupaciones y problemas en su vida diaria. Hay una palabra que trata, ¿no?, acerca del término misericordia y es chesed, que significa que es la capacidad de que tú puedas penetrar en la piel de otra persona. O sea, estás tan comprometida con la situación que está atravesando esta persona que te sientes como si fuera esa persona, como si fueras tú el que estuvieses pasando por ese problema. Es decir, que aquella persona que padece, que tiene misericordia hacia otra persona, no es algo en ella emocional, ¿no?, sino que implica un movimiento también de la mente y de la voluntad. Y estas personas que practican esta clase de misericordia lo hacen con mucha alegría, ¿sí? Ellos van donde está esta persona, además de esto, bueno, le dicen en qué puedo ayudarte, cuál es tu problema, y tratan de aliviar o representar cierta solución para esta persona. Recuerdo que en cierta oportunidad mi mamá, que el que la conoce sabe que es una mujer muy hogareña, que no sale de su casa, sino es que tiene que ir a cancelar algo, hacer una diligencia. Bueno, ella no sale si no tiene que hacer nada afuera, sino ella siempre está en su casa. Y recuerdo que en una oportunidad ella comenzó a salir, sí, o sea, muy frecuentemente todas las tardes se arreglaba, agarraba un bolsito y se iba muy contenta. Y esto me llamó mucho la atención porque eran como todas las tardes y ya llevaba cierto tiempo en este asunto. Y un día le dije: mamá, ¿será que me puedes llevar contigo? Y me dijo: sí, claro, pero apúrese porque estoy apurada. Y bueno, me arreglé y me fui con ella. Cuando llegamos al sitio y muy sorprendida veo que llegaba a una casa de una ancianita que vivía sola, que sus familiares no la atendían, y esta abuelita sufría de pie diabético, ¿no? Y tenía un agujero, un cráter grandísimo en la planta de su pie. Y mi mamá iba a ese lugar todas las tardes a curar a esa abuelita. Y me llama mucho la atención porque a ella nadie la había mandado, ella no la conocía, no era familiar y tampoco estaba recibiendo nada a cambio. Entonces veo que ella había sido movida a misericordia sobre esa persona. Entonces esas personas que
ven, ¿no?, la necesidad en otra persona y se mueven, son esas personas que tienen ese sentir en el corazón y ese llamado. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:15-16, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? O sea, usted no puede ver una persona que tenga una necesidad y que esa necesidad esté al alcance de la solución a través de usted y dejarla ir. No, porque el Señor se la está colocando en ese momento. Sabemos que hay ciertas situaciones que verdaderamente se nos escapa de nuestras manos. Por ejemplo, una oportunidad, una persona me llama y me busca y me dice: hermana, necesito oración porque tengo una hipoteca en mi casa, no la he podido cancelar, no he tenido trabajo, mañana me van a quitar mi casa, vamos a orar. Bueno, en ese momento eso era lo único que yo podía ofrecer, de verdad, una oración. Pero también hay personas que el Señor coloca en nuestro camino que tienen necesidad y el Señor sabe que nosotros podemos atender la necesidad de esa persona. Por eso que tenemos que estar muy atentos, porque el Señor sabe cuándo nosotros podemos ayudar. El apóstol Pablo profundiza un poco más haciendo una pregunta. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y no ve a su hermano tener necesidad, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Será que una persona que ve que alguien está en necesidad y no hace nada, será que está haciendo la voluntad de Dios? No lo creo. ¿Ustedes se imaginan que Jesús, cuando vino a la tierra y vio a las personas en necesidad y les dijo: bueno, vengan para acá y vamos a hacer una fila y vamos solamente a orar por usted? ¿Sí? Y a ver qué podemos solucionar, y bueno, que el Padre que esté en los cielos, Él les va a traer respuestas. No, nosotros no vimos un Jesús así. Nosotros vimos un Jesús lleno de misericordia y lleno de amor hacia el prójimo, que les dio de comer, que hizo milagros, que hizo sanidades, porque Él se movía, ¿sí?, a través de la necesidad de las personas. Él accionaba a través de la necesidad de las personas. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice aquí: ¿qué les promete Jesús a los misericordiosos? Bueno, ahí está claramente en el versículo. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es su recompensa. Cuando tú eres misericordioso, tú vas a obtener misericordia no solamente de una persona, sino también de Dios. ¿Sí? Vamos a tener ese favor. Es como esa ley espiritual que dice que todo lo que usted siembre, eso cosecha. Bueno, así pasa con estas personas. Van a alcanzar esa recompensa, van a alcanzar esa misericordia. Que el Señor, cuando usted tenga esa necesidad, ¿sí?, y usted no sabe qué hacer, va a venir alguien a favor suyo, si usted ha sido misericordioso, y lo va a apoyar. Pero también ocurre en el caso contrario. Si usted es una persona, sí, que es indiferente, que usted se aleja, que usted no atiende la necesidad del prójimo, eso también es lo que va a recibir. Y eso lo podemos ver en Mateo 18. Ahí el Señor nos lo explica claramente en el versículo 23 al 35, donde habla de los dos deudores. ¿Recuerdan esto? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Resulta que había un rey que él comenzó a dar cuenta, ¿no? A ver quién tenía cuenta con él, y había una persona que le debía 100,000 talentos o 100,000 denarios. Entonces llamó a esta persona y le dijo que le tenía que pagar, o sea, y esta persona no tenía cómo pagarle. Le dijo: bueno, tienes que vender, o sea, hay que venderte, vender a tu esposa, vender a tus hijos y vender todo lo que tienes para que puedas pagarme. Y esta persona le decía, ¿no?, allí en su corazón, este siervo le decía postrado, dice: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Qué lindo, ¿verdad? Y eso que era una cantidad bastante grande. Pero él tuvo misericordia de esta persona y dice allí que le perdonó la deuda. Y este siervo salió tranquilo, salió contento, pero se consigue a un consiervo que le debía muy poco en relación a lo que él le debía al Señor. ¿Sí? Le debía solamente 10 denarios. ¿Sí? Una cantidad verdaderamente mínima con respecto a la deuda que él tenía con la otra persona. ¿Y sabe qué hizo esta persona? Le cobró. Y no solamente, le cobró así, bueno, no, tranquilo, vamos, me lo pagas por partes, vemos ahí cómo hacemos, no te preocupes. No, dice que lo amenazó y lo metió en la cárcel porque no tuvo misericordia de él. Y viendo los consiervos esta situación tan triste que estaba pasando, le contaron al Señor, al primero, al que sí le había perdonado la deuda. Y él se molestó mucho y le dijo de la siguiente manera, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y el 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué recibió este siervo? Bueno, recibió lo mismo que había sembrado. ¿Sí? Él pidió misericordia y tuvieron misericordia con él. Pero al momento en que él debía dar misericordia, él no tuvo misericordia, por lo tanto, él nuevamente perdió ese favor. ¿Sí? Él perdió ese favor. Entonces vemos que cuando nosotros damos esa misericordia hacia las personas, se nos abren puertas. ¿Sí? Tenemos gracia, hay perdón, hay libertad. ¿Sí? El Señor se mueve allí a favor tuyo. Y el apóstol Pablo entendió esto. El apóstol Pablo vio que el Señor actuó en misericordia hacia todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue un ejemplo vivo de misericordia. El Señor no estuvo pendiente de todos nuestros problemas, de todas nuestras deudas, de todas nuestras maldiciones, nada. Él en misericordia y amor se entregó por cada uno de nosotros, a favor nuestro, tuvo misericordia de nosotros y fue a la cruz y nos perdonó toda deuda. Tenemos un Señor grande en misericordia. Y miren las grandiosas palabras que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él recibió misericordia. Pablo no fue una persona fácil, pero el Señor tuvo misericordia de él. Y sigue diciendo el texto: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo es que nuestro Dios sea un Dios de ejemplo, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia, un Dios que no solamente es un Dios de palabras, sino es un Dios de hechos. Un Dios que nos mostró cómo dar misericordia, cómo ser misericordioso. Y no solamente eso, sino que nos da un beneficio
cuando nosotros también somos misericordiosos. Vamos a practicar la misericordia. Si usted siente que en su corazón no le nace hacer nada bueno por el prójimo, yo creo que es el momento de cambiar. Es el momento de entregarle eso al Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser más sensible ante la situación de mi prójimo. Ayúdame a ser una persona que sea una solución para otro. Sí, que yo pueda actuar, que yo pueda darme de sí mismo. Tal vez yo tenga necesidades también. Y yo veo que el otro tiene la misma necesidad que yo. Pero yo sé que el Señor te va a proveer para tu necesidad y también para la necesidad de la persona que está enfrente tuyo. Entonces vamos a darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por tu ejemplo de misericordia. Nos vemos la próxima semana en otro especial de Perlas de Sabiduría. Dios les bendiga.